Tema 11. Iglesia, gobierno y espiritualidad en la época del conciliarismo. El conciliarismo y la limitación del poder papal. Los últimos concilios medievales, la crisis conciliar. El concilio de Constanza, que logró poner fin al cisma de la Iglesia en Occidente, dejó patente que el concilio, en casos extremos, podía ser un medio válido para solucionar los graves problemas de la Iglesia. Nació así la teoría conciliar, que tendría gran aceptación, sobre todo en el ámbito universitario, ya que se pensaba que el concilio podía ser un contrapeso a las tendencias autoritarias del papado. Los últimos concilios celebrados hasta entonces se habían revelado como los instrumentos adecuados para resolver situaciones concretas cuando el Papa era superado por los acontecimientos. El primer concilio de Letrán, en 1123, se celebró para poner fin al problema de las investiduras. El cuarto concilio de Letrán en 1215 para condenar a los valdenses. El primero de Lyon en 1245 para deponer a Federico II. El de Vienne en 1311 y 13 para disolver la Orden del Temple. Y el de Constanza entre 1414 y 18 para la superación del cisma. El balance era muy positivo para los conciliaristas, en el que participará toda la cristiandad occidental y cuyos acuerdos alcanzarán a todos. Con ellos se deducía que el poder de la Iglesia residía en el concilio, siendo el Papa su alto representante, pero no el dueño absoluto del poder, como había sucedido hasta entonces. El concilio de Constanza acabó con la elección de Martín V en 1417 hasta 1431, que aceptó la limitación del poder pontificio, y a cambio el concilio admitió la exclusividad del Papa para efectuar definiciones dogmáticas, como el decreto Frecens en 1417. También estableció que el concilio volvería a reunirse en 1423, 1430 y posteriormente cada 10 años. El triunfo de la monarquía pontificia. El Papa Eugenio IV, entre 1431 y 1447, antes de su proclamación, tuvo que aceptar que no tomaría ninguna iniciativa sin contar con el Colegio de Cardenales, que imponía su criterio oligárquico respecto al gobierno de la Iglesia, fruto de la teoría conciliar. En el concilio de Basilea, el 23 de julio de 1431, inaugurado por un legado pontificio, por la desconfianza del Papa, apareció el primer desacuerdo cuando los husitas fueron invitados para discutir sus doctrinas. En diciembre el Papa declaró clausurado el concilio y lo trasladó a Bolonia. Los padres conciliares protestaron y se ausentaron cuando se leía la bula de disolución. En febrero del 1432 reafirmaban la superioridad del concilio sobre el Papa y le invitan a someterse a sus decisiones. El emperador Segismundo se dirigió a Roma, donde consiguió que el Papa reconociera el carácter ecuménico del concilio en 1433, tras recibir la corona imperial de manos del Papa, y regresó a Alemania. Eugenio IV, expulsado de Roma por los Colonna desde Florencia, declara disuelto el concilio de Basilea y excomulga a los que allí continuaban. Eugenio IV, en 1438, abre el concilio de Ferrara, trasladado a Florencia como consecuencia de la peste en 1439. Con el concilio se trasladó también el emperador de Oriente, Juan VIII Paleólogo, que había venido a discutir las diferencias que enfrentaba a las dos iglesias y ofrecer la unidad. El 8 de junio se reconocía al primado de Roma, a donde el Papa trasladó de nuevo el concilio, clausurándolo en 1445. Con la proclamación de la bula Benedictus Sit Deus, en la que se celebraba la unión de católicos y ortodoxos, a la que se adhirió una parte de las iglesias siria, maronita y caldea. Los padres de Basilea, incluido el futuro Pío II, declararon depuesto al Papa y eligieron al laico Amadeo VII de Saboya. Félix V, de 1440 a 1449, que fue el último antipapa de la Iglesia. Pío II, de 1458 al 64, que durante su etapa en Basilea había sido partidario de las doctrinas conciliares, una vez elegido pontífice, promulgó la bula Execrabilis, mediante la cual prohibía apelar al concilio las decisiones tomadas por el Papa.
La fallida unión de las iglesias. Varios intentos se realizaron para recuperar la unión de cristianos y ortodoxos, desde la ruptura de sus iglesias el 16 de julio del 1054. Pero ninguna de las partes estaba realmente interesada en la unión, ya que cada una tenía su respectiva área de acción sobre la que ejercía su control. Aun cuando la ruptura se consideró definitiva por sus profundas diferencias, tanto en el campo jurisdiccional como doctrinal, como la filoque, consagración del pan y del vino, virginidad de María, existencia de purgatorio, etc., mantenían buenas relaciones y realizaron intentos de unión con Gregorio VII y Urbano II. La toma de Constantinopla por los cruzados en 1204 acabó con aquellos proyectos, ya que, aunque los emperadores latinos proclamaron la unión y el nombramiento de un patriarca latino en Constantinopla, en la práctica nada se consiguió, pues la población seguía siendo fiel a la ortodoxia. Los intentos más serios se realizaron en 1248 en el Concilio de León y de Florencia. En 1248, Juan III en Vatatzés, emperador de Nicea, temeroso de un avance latino por sus dominios, escribió a Inocencio IV, ofreciéndole la unión y el reconocimiento de la supremacía de Roma a cambio de la devolución de Constantinopla, pero la muerte simultánea de ambos acabó con el proyecto. La posterior toma de Constantinopla por Miguel VIII Paleólogo en 1261 parecía que iba a poner fin a estos ofrecimientos, pero una nueva cruzada de Urbano IV para recuperar Constantinopla hizo que Miguel VIII solicitara nuevas conversaciones que no fueron aceptadas por el Papa Clemente IV. Ante presiones exteriores, Miguel VIII volvió a ofrecer conversaciones que esta vez se plasmaron en el Segundo Concilio de León de 1274, donde se proclamó la unión en la que se aceptaba la filioque y la primacía de Roma. Pero fue una unión efímera, sin consecuencias prácticas por razones políticas, hasta que el emperador Andrónico II, entre 1282 y 1328, opuesto a su padre, declaró nulos todos los acuerdos alcanzados en tiempos de su padre. Con Juan V Paleólogo, desde 1341 al 1365, se realizó una nueva tentativa cuando viajó a Italia para pedir ayuda contra los turcos, firmando la unión de Roma con Urbano V en 1368. Aunque sin resultados positivos al no prestarle nadie ayuda contra los turcos. De nuevo, la amenaza turca sobre la capital obligaría a continuar con los contactos entre las dos iglesias durante el concilio de Ferrara de 1439. Ahora Juan VIII Paleólogo se traslada a Florencia junto con el arzobispo Basilio Besarión. El decreto de unión griego y latín fue leído y firmado por el Papa y el emperador el 6 de julio del 1439, aunque esta unión fue por cuestiones políticas y no respondía a convicciones íntimas. Los patriarcas de Alejandría, Antioquía y Jerusalén rechazaron lo acordado por el patriarca de Constantinopla y amenazaron a Juan VIII con la excomunión. El pueblo y el clero de Constantinopla rechazaron la unión con Roma y con los turcos a sus puertas prefirieron vivir bajo el turbante turco antes que bajo la tiara de Roma. Renacimiento y papado. El Renacimiento fue un movimiento cultural y artístico basado en el redescubrimiento de la antigüedad clásica entre los siglos XV y XVI, dándose en el siglo XV el nombre de Primer Renacimiento o Quattrocento. Sería la consecuencia lógica de la evolución del pensamiento y las artes medievales en busca de nuevas formas de expresión. Unido al Renacimiento está el humanismo, donde los humanistas se opondrán al ideal cristiano basado en la fe y la moral, el culto a la razón, y en el campo artístico descubrirán en el arte antiguo la perfección de las formas y en las letras clásicas la elegancia del estilo. Así, la antigüedad se opondrá al cristianismo y a la época medieval, al tiempo que triunfará un humanismo pagano que dará origen a lo que se ha llamado espíritu moderno. A la difusión del humanismo contribuyó la llegada a Italia de intelectuales bizantinos que con sus bibliotecas y saberes escapaban del avance turco sobre Constantinopla. La intervención y difusión en el siglo XV de la imprenta de tipos móviles por Gutenberg fue un factor decisivo para la difusión de la cultura,
así como también la traducción de numerosos manuscritos griegos. Los papas se distinguieron siempre por su protección a los artistas, que se acentuó desde el siglo XIV, con el interés por las letras y la filosofía de la antigüedad de Bonifacio VIII. Juan XXII creó la Biblioteca Vaticana en 1317. Los intelectuales del momento gozaron de la protección de los pontífices de Aviñón y Francisco Petrarca, el primer moderno, que gozó del apoyo y protección de varios papas. Desde su regreso a Roma, los papas volcaron sus esfuerzos por convertir dicha ciudad en la corte más esplendorosa de la cristiandad, a la que afluyeron numerosos artistas florentinos. Los frecuentes jubileos hicieron que afluyeran riquezas que los papas dedicaron a restaurar y embellecer las basílicas, como la de San Juan de Letrán, Santa María y San Pedro. Los primeros papas del Renacimiento. Eugenio IV, desde el 1431 al 1447, protegió a los humanistas, reorganizó la Biblioteca Vaticana, creó la Universidad de Roma, encargó nuevas puertas de bronce para la Basílica de San Pedro, donde aparece mezclado el espíritu pagano y cristiano típico del Renacimiento. Nicolás V, de 1447 a 1455, fue el primer gran mecenas pontificio. Dedicó su vida a las obras arquitectónicas y libros sin escatimar en gastos. El jubileo del 1450 le reportó beneficios que destinó a restaurar iglesias y comenzó la construcción de la Basílica de San Pedro, y inició el saqueo masivo de mármol y travertino del Coliseo, del Circo Máximo y las murallas serbianas. Pío II, desde el 1458 al 1464, encarna la exaltación de la persona y el triunfo de la fama típica del Renacimiento. Escribió su propia biografía en la obra Commentari, cambió el nombre de su ciudad natal, Pienza, dotándola de magníficos edificios, inició las excavaciones de Tívoli y la construcción de la villa renacentista. Con sus sucesores, Sixto IV, desde 1461 al 1484, Inocencio III, desde el 1484 al 92, y Alejandro VI, desde el 92 al 1503, continuó la larga lista de papas neopotistas y de vida poco edificante, que sin embargo, en lo político y cultural, llevaron a la monarquía pontificia al primer plano, si bien en el campo religioso la cristiandad pedía una reforma in capite et in membris. Con el Renacimiento los papas olvidan este objetivo y se dedican al engrandecimiento de los estados pontificios en lo político y a la ciudad de Roma en lo artístico. La aparición a principios del siglo XVI de personajes como Lutero, Calvino, etc., que no sólo denunciaron los abusos de la jerarquía, sino que atacaron la propia doctrina católica, dará lugar a la Reforma y a una nueva escisión de la cristiandad occidental. Dos españoles en el trono de San Pedro. Calixto III, desde 1455 al 1458. Su nombre era Alonso de Borja, natural de Canal, Valencia. Fue profesor de estudios generales en Lérida, partidario de Benedicto XIII y fue obispo de Valencia. Acompañó a Alfonso V el Magnánimo en la conquista del reino de Nápoles y a instancia suya fue nombrado cardenal en 1444. Durante su corto pontificado se interesó poco por la política cultural, se dedicó a preparar una cruzada contra los turcos en 1456, canonizó a San Vicente Ferrer, mandó revisar el proceso contra Juana de Arco declarándola inocente, engrosó la lista de papas nepotistas, elevando a la púrpura dos sobrinos, Luis Juan de Mila, obispo de Segorbe, y Rodrigo Borja, que con 25 años lo nombró canciller de la Iglesia y obispo de Valencia. Otro sobrino, Luis Borja, fue nombrado capitán general de los ejércitos pontificios y distribuyó cargos en la curia a otros compatriotas. Alejandro VI, desde 1492 al 1503.
Rodrigo de Borja, Borgia en italiano, nacido en Chátiva en 1431, hizo su carrera a la sombra de su tío Calixto III. Es tal vez el papa más denostado por los historiadores de la Iglesia por su comportamiento amoral y disoluto, antes y después de su elección, pues se valió de todos los medios para satisfacer su ambición, siendo reprendido por Pío II por su vida libertina. Antes de ser elegido papa tuvo 3 hijos: Juan, duque de Gandía; César, cardenal y arzobispo de Valencia; y tras su renuncia, duque de Valentinois y Romaña; y Lucrecia, que tras varios matrimonios acabó como duquesa de Ferrara. Siendo papa tuvo otros 2 hijos. Fue elegido papa con 60 años en una elección considerada por todos como simoniaca, ya que repartió palacios y posesiones entre sus electores Orsini, Colonna y Savelli. Su acción diplomática estuvo destinada a realzar el prestigio de su familia, especialmente de César Borgia. Su principal detractor fue el dominico ferrarés Jerónimo Savonarola, que fue excomulgado y tras una sentencia injusta acabó en la hoguera. En España, en el 1493, otorgó la Bula Inter Caetera, en la que hacía una primera limitación de la zona de expansión portuguesa y castellana. Murió de malaria el 18 de agosto de 1503. Herejías y nuevas formas de piedad. La Iglesia cortó de raíz las primeras disidencias serias que aparecieron entre sus fieles, cátaros y valdenses. Los cátaros, perseguidos a sangre y fuego, cuestionaban los principios y dogmas fundamentales de la Iglesia, atacaban su jerarquía y habían intentado crear una estructura paralela, con su propia jerarquía. Las persecuciones, el fin del apoyo de la pequeña nobleza y su propia evolución interna hicieron que prácticamente desaparecieran. Los supervivientes evolucionaron hacia un panteísmo místico que dejó de inquietar a la jerarquía y tuvo escasa aceptación en las capas populares. Los valdenses, repartidos por Europa, serían el germen del futuro husismo y el protestantismo. Su ideal era vivir el cristianismo primitivo, basando su culto en lecturas piadosas y en celebrar la última cena una vez al año. Con la aparición del franciscanismo, muchos encaminaban sus inquietudes espirituales hacia esta orden. Algunos franciscanos, los espirituales, llevan la pobreza evangélica hasta límites extremos, y el Papa Juan XXII en 1323 promulga contra ellos la Bula Cum Inter Nonnulus, en la que se afirmaba que aunque Cristo había sido pobre, había poseído algún bien, aunque sólo fuera su túnica. La Inquisición, creada por Gregorio IX mediante la bula Licet ad Capiendos en 1233, para reprimir la herejía, había actuado con rigor, pero no logró eliminarla del todo, aun contando con la ayuda del Estado y la Universidad. La bula Etsi Judeorum en 1233 de Gregorio IX reconoció la existencia de comunidades judías y prohibió amonestarlos y perseguirlos a cambio de que vivieran separados de los cristianos y con distintivos que los identificara. Pero el antisemitismo siempre estuvo presente, y cuando se producían asaltos a las juderías por los progromos, las autoridades civiles y religiosas miraban para otro lado. Los últimos heresiarcas medievales. Juan Wycliffe, del 1330 al 1384. Fue estudiante de la Universidad de Oxford, donde obtuvo el grado de maestro en artes y doctor en teología. Obtuvo la protección de los Lancasters, que veían con buenos ojos sus teorías sobre la supremacía del poder civil. Su pensamiento estaba recogido en sus 2 obras, De dominio divino y De civili dominio, en las que atacan la eclesiología, la escolástica y el derecho canónico. Para él la estructura eclesiástica es casi necesaria y causa más mal que bien. Según Wycliffe, la jerarquía se ha atribuido poderes que no le corresponden. El clero predica lo que no cumple
y el Papa pretende ser el amo del mundo y ejercer su autoridad sin ser virtuoso. Fue partidario de la traducción de las Escrituras para ser leídas e interpretadas por todos los fieles sin la mediación de los clérigos. Sus ideas fueron bien acogidas por la Universidad, por el Estado, que salió fortalecido en sus enfrentamientos con la Iglesia, y también por el pueblo, que sentía escasa simpatía por el clero. Los excesos cometidos por la revuelta de John Ball, que se llamaba su discípulo, le hicieron caer en desgracia. Sus doctrinas fueron asumidas por los lollardos, que practicaban un rígido puritanismo, una estricta moralidad y promulgaban la simplicidad del culto, la anulación del clero y la confiscación de sus bienes. Al hacer extensivos estos principios a la nobleza, a la que aplicaban la frase de John Ball, cuando Adán araba y Eva hilaba, ¿dónde estaba el noble?, empezaron a ser perseguidos. Juan Hus, desde el 1369 al 1415. Desde finales del siglo XIV, las ideas de Wycliffe, junto con las de Valdenses, habían arraigado en la Universidad de Praga. El pueblo checo sufría mal la presencia de la clase dirigente alemana y en las ciudades existía un fuerte sentimiento antigermánico, tanto entre el patriciado como entre la plebe, al tiempo que la Iglesia, propietaria de un tercio del país, suscitaba el odio por sus riquezas. En 1402, Hus fue nombrado capellán de la Iglesia de Belén, en la que predicaba en checo. Predicaba las ideas de Wycliffe, que fueron condenadas por Gregorio XII en 1408, y se le prohibió la predicación en Belén, que fue rechazada por Hus. La predicación de la indulgencia, cuyos ingresos destinaría Juan XXIII a su lucha contra el rey de Nápoles, hizo saltar la chispa. Hus predicó contra este escándalo de venta de indulgencias, por lo que fue condenado como hereje y seguidor de Wycliffe. Aceptó defenderse personalmente en el concilio de Constanza y fue arrestado tras su llegada a Constanza, a pesar del salvoconducto concedido por el emperador Segismundo. En el juicio solo admitió algunas de las proposiciones heréticas de Wycliffe que le presentaron y pidió que se le convenciera de sus errores. Los teólogos le pidieron que adjurase en bloque y ante su negativa fue condenado a la hoguera en 1415. Se había creado un mártir y un patriota. La nobleza checa denunció el hecho como una afrenta a su país y reconoció a la Universidad de Praga la facultad de legislar en materias doctrinales. En 1417 reconocieron la comunión bajo las dos especies, pan y vino, como su signo distintivo. El apoyo de la nobleza hizo que dicho movimiento, que hasta entonces había sido básicamente ciudadano, se extendiese también al campo. La religiosidad popular y sus manifestaciones. La organización eclesiástica estaba casi completada en el siglo XIV en cuanto a diócesis y parroquias se refiere. La parroquia era la entidad básica en la que se desarrollaba la vida espiritual de los fieles y los sacerdotes ejercían la cura animarum. Los párrocos conocían bien a sus feligreses, ya que en las iglesias el cristiano debía cumplir sus obligaciones religiosas, tanto espirituales como materiales. Esto representó una fuente de conflictos entre el clero secular y el regular de las órdenes mendicantes, hasta que éstas alcanzaron el derecho a tener sus propias iglesias abiertas a los fieles. El clero secular no había logrado superar las lacras que venía arrastrando. El absentismo de los párrocos titulares, que arrendaban sus parroquias a clérigos pobres, la ignorancia del clero y el gran desconocimiento del latín, la conducta desordenada y el concubinato, la entrega a costumbres laicas, danzas, juegos de azar, la caza, la ostentación, eran la tónica general. La creación de las órdenes mendicantes hizo que todas las ciudades y villas de cierta importancia albergaran conventos de dominicos, franciscanos, carmelitas o agustinos. Gozaban de mayor estima que el clero secular por su preparación y su inicial desprendimiento de bienes materiales. La entrada a sus organizaciones de laicos a través de las órdenes terceras o terciarias y la institución de cofradías controladas por ellos les dieron gran prestigio y fama.
Las cofradías triunfaron en el siglo XIV y XV y en ellas se encuadraban la mayor parte de los fieles, que constituían una fuente de ayuda mutua material y espiritual. En ellas se encargaba de funerales, misas de aniversario, novenas, etc. Se difundieron ampliamente por los países mediterráneos y lograron encauzar los deseos de perfección y ascesis que propugnaban las corrientes heréticas. Uno de los medios que se valió la Iglesia para transmitir su mensaje fue la predicación. Los frailes mendicantes, por su especial preparación intelectual, fueron los preferidos por los fieles, que acudían en masa a escucharlos en sus iglesias. Estos frailes elaboraron numerosos tratados sobre el arte de predicar, como el Ars Predicandi. La retórica religiosa llegó a alcanzar los niveles de una verdadera ciencia. Los predicadores, para retener la atención de sus oyentes, utilizaban en sus sermones recursos como la onomatopeya, mímica y la risa. Los temas de moral y dogma eran los argumentos preferidos. Los sermones se realizaban muchas veces al aire libre, al no poder realizarse en los templos ante los numerosos fieles congregados. En esta ocasión llegaban a durar varias horas y acababan con la llamada hoguera de las vanidades, donde los fieles quemaban, llenos de arrepentimiento, objetos superfluos o peligrosos, libros, vestidos, naipes, etc. San Vicente Ferrer era uno de los más afamados y célebres predicadores. La piedad popular se manifestaba con la práctica de los sacramentos, especialmente el de la confesión y la Eucaristía. La misa era obligatoria para todos los fieles, los domingos y fiestas de guardar. El número de fiestas religiosas era muy alto. Las procesiones fueron otra importante manifestación de la piedad popular, especialmente la del Corpus Christi, instituida por el Papa Urbano IV en 1264 para celebrar un milagro de Bolsena. Otras formas de manifestar el sentimiento religioso fueron el culto a la pasión de Cristo, la meditación sobre su agonía y muerte y la contemplación de Cristo. Junto a este culto se sitúa el de la Virgen y los santos. El culto a la Virgen fue extendido rápidamente gracias a los cistercenses, dominicos y franciscanos, que introdujeron la práctica del rosario y el rezo del Ángelus en 1456. A los santos se les veneraba como intercesores ante Dios. Cada pueblo, cofradía o distrito tenía su propio santo protector. Las crisis y guerras entre los siglos XIV y XV influyeron en la psicología colectiva y las manifestaciones de culto. El temor a la muerte y las postrimerías eran materia a la que acudían constantemente los predicadores populares, que elaboraban una auténtica literatura del arte de morir, Ars Moriendi, para que los fieles afrontaran el paso a la otra vida en las mejores condiciones espirituales. La práctica de los sacramentos y el cumplimiento de los mandamientos no era suficiente para vencer el temor a la muerte, por lo que se acudió al expediente de las indulgencias, que redimían la pena temporal que debía satisfacerse en el purgatorio, para la expiación de los pecados. Las indulgencias podían ser plenarias o parciales y su condición estaban reservadas al Papa y posteriormente también a los obispos. La indulgencia plenaria se reservó inicialmente para los cruzados y desde 1300 se concedió también a todos los que durante el Año Santo visitaran determinadas basílicas de Roma. Al final terminó por otorgarse a cambio del pago de una tasa, por lo que se abusó de las mismas. Otro recurso de los fieles para el descanso de sus almas y salir pronto del purgatorio fue el de decir misa en memoria de los difuntos. Por eso es frecuente ver en los testamentos de los ricos que dedicaban grandes sumas de dinero para la celebración de misas en sufragio de sus almas. Junto a estas prácticas calificadas de ortodoxas, se produjeron desviaciones y perversiones irracionales como la práctica de la flagelación pública por parte de grupos de penitentes, la visión constante de la hostia consagrada para evitar la muerte súbita, la parodia de los ritos en el interior de las iglesias como la fiesta del obispillo o la fiesta del asno, la recitación de jaculatorias y oraciones al revés, etc.,
prácticas alentadas por el bajo clero y ciertos mendicantes. Los laicos y el apogeo de la mística. Existía una élite culta que vivía la religión como una experiencia personal, lejos de la rutina y la indiferencia. Instalados por toda Europa, estaban integrados básicamente por dominicos, sacerdotes seculares, monjas, laicos, bellardos y beguinas. Buscaban el contacto directo con Dios, constituyendo una especie de minoría selecta o aristocracia espiritual, autodenominada los amigos de Dios. Su objetivo principal era alcanzar la unión con Dios a través de la mística, buscando en el Cantar de los Cantares su principal fuente de inspiración. Santa Catalina de Siena, que pertenecía a una orden terciaria dominica, llevará la mística a su punto más alto con su Diálogo, uno de los mejores tratados sobre el cuerpo místico de Cristo. Estas experiencias místicas fueron vistas con desconfianza por la jerarquía eclesiástica, por lo que hicieron varios procesos como el que condujo a la hoguera a la beguina Margarita Porete. Fueron los dominicos los encargados de controlar la ortodoxia de estas místicas. La devotio moderna. Desde finales del siglo XIV y en pleno triunfo de la mística especulativa, una serie de personas propusieron abandonar las altas cismas de la mística, apta solo para iniciados y espíritus de fina sensibilidad, por otros objetivos al alcance de mayor número de personas. Hicieron de la piedad y de la vida de cumplimiento de los preceptos evangélicos su objetivo, que se concretó con el nacimiento de dos nuevas congregaciones: los Hermanos de la Vida Común, fundada por Gerardo de Grote para laicos, y la de los Canónigos de Widersheim, fundados por Florencio de Radeghims, para clérigos, ambas con fuertes influencias franciscanas. Sus miembros no estaban ligados por votos solemnes y vivían en residencias, no en conventos. Se dedicaban a la copia y venta de libros piadosos, a la meditación, la oración y la ascesis. Era una nueva forma de vida dedicada a la práctica de las virtudes cristianas y a la predicación sobre todo con el ejemplo. Sus seguidores se alejaron de la especulación mística, donde el alma ascendía a Dios, e intentaron que fuera Dios quien descendiera a los hombres a través de una vida ejemplar, alimentada por la oración y la meditación. Cada miembro escribía frases y pensamientos de grandes escritores cristianos, y junto a ellos escribía una serie de ideas y reflexiones personales, dando lugar a florilegios de gran sensibilidad espiritual. El más famoso de todos fue la Imitación de Cristo en 1423 de Tomás de Kempis, sin duda la obra religiosa más leída durante cientos de años después de la Biblia. Esta devotio moderna, basada en la meditación y la plegaria para enriquecer la vida anterior, creada por Grote y sus discípulos y que tuvo gran difusión durante los siglos XV y XVI, fue muy apreciada por Lutero, Erasmo y San Ignacio de Loyola, quien basó en ella sus ejercicios espirituales.